Algún que otro odiador suele preguntarnos en redes sociales si nuestra postura es honesta. Y claro, ¿cómo no va a serlo si nuestras vidas dependen de la defensa de la revolución? Este asesino de ortografía no es más que otro ejemplo de ese odio visceral que cristaliza en ofensas, amenazas y violencia, y que generalmente se quedan en el ámbito de las redes sociales, pero que, como sucedió el 11 de julio del año pasado, se pueden infiltrar en la realidad. De los procesos judiciales que de esa fecha se derivaron y de la campaña de descrédito y satanización con que se ataca nuestro sistema de impartición de justicia, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Circula en redes sociales un panfleto pomposamente titulado Manifiesto contra el silencio por la justicia. En él se declara que ante los sucesos del 11 de julio, el Estado cubano desató una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica frente a los episodios puntuales y espontáneos de violencia que cometieron algunos ciudadanos. ¿Notan la asimetría? Este documento fue circulado en perfecta articulación por medios contrarrevolucionarios como Diario de Cuba, El Toque y La Joven Cuba, y figuran entre los firmantes varios miembros y colaboradores de Cuba Próxima, esa organización que lo mismo acoge a exterroristas, inquietos dramaturgos, figurantes del gobierno en la sombra, personajes vinculados con la guerra cultural contra Cuba y hasta con la OEA y su impresentable Almagro. Intentan mostrar a los autores de hechos vandálicos y culpables de delitos graves de daños, lesiones, desórdenes públicos, desacato, sabotaje, robo con fuerza, instigación a delinquir y en algunos casos amenaza a la seguridad del Estado como pobres víctimas de la terrible dictadura, haciendo lo equivalente a las represiones en Latinoamérica con saldos de cientos de muertes y heridos. Y se le achaca, por supuesto, la responsabilidad a la mala gestión gubernamental, cuando en el país se batallaba entre las sanciones recrudecidas de Estados Unidos y la COVID. Pero más allá de la mezquindad de estos argumentos, se nos presenta una suerte de paradoja. Por un lado, pasarle la mano a personas que fueron halladas culpables en un procedimiento legal y con todas las garantías procesales. Y por otro, obviar, condonar o apoyar una campaña de linchamiento a los operarios del derecho involucrados en estos hechos. Jueces, fiscales, abogados, personas que estaban trabajando, cumpliendo con su función, son expuestas en redes sociales, vulnerada por completo su privacidad y divulgada sin su consentimiento, su imagen, sus nombres y hasta sus teléfonos y direcciones particulares. Se les intenta amenazar y coaccionar al mejor estilo de las mafias, y lo único que hicieron fue apegarse al debido proceso. Si estas personas, como se conoce, tuvieron derecho a una defensa técnica, es decir, a la asistencia jurídica de un abogado que pertenece a una organización independiente de la Fiscalía y los tribunales, los que garantizan su imparcialidad, si les dieron a conocer las acusaciones que se le imputaban y pudieron presentar todas las pruebas necesarias para su defensa, si además pudieron expresarse libremente durante la vista de juicio oral, si fueron tratados con respeto a su dignidad e integridad física, no se obligaron por demás a declarar contra sí mismas,
fueron juzgadas por un tribunal como se conoce, preestablecido legalmente y en virtud de leyes anteriores al delito, y además tienen derecho a interponer los recursos de impugnación pertinentes contra las resoluciones judiciales de condena, no se puede sino afirmar que se ha respetado en estos casos el debido proceso. Por tanto, no son en modo alguno razonables los cuestionamientos que se han estado formulando por estos días. Es un hecho indudable por su publicidad y evidencia que los fiscales y jueces en nuestro país actúan en nombre del pueblo apegado a la justicia. Tampoco podemos obviar el hecho de que recientemente hemos realizado una reforma procesal que nos aporta una nueva ley del proceso penal que responde a las exigencias constitucionales y que se encuentra en correspondencia con los tratados internacionales de los que Cuba es signataria, así como las tendencias actuales del derecho procesal. Frente a las calumnias y campañas de descrédito, acudo al pensamiento de José Martí, también jurista, cuando expresó: la verdad tiene un lenguaje sencillo que seduce a la más indiferente voluntad. Los oídos se resisten a ella en vano. Ella tiene una fuerza secreta que convence, subyuga y conquista. Pero mientras esto sucede en nuestro país, el mundo se debate entre la irracionalidad y el sensacionalismo. Y algunos pretenden acusarnos a nosotros de difundir fake news. De todo ello nos habla Ana Álvarez Guerrero, en La Mira. Hace pocos días YouTube retiró una de nuestras emisiones de la plataforma. Parece que a algunos de nuestros seguidores destacados no les gustó el programa Plata y Visa. Un grupito de ellos decidió denunciarlo por difundir noticias falsas y bueno, hasta el propio YouTube se dio cuenta de que era una locura, que aquí andamos apegados a la verdad, porque nos los devolvió enseguida tras el reclamo que hicimos. Ya pueden disfrutarlo allí si no lo han visto o quieren volver a verlo. De paso, suscríbanse al canal y a los entusiastas aprendan la lección. No es sano difamar y proyectar tanto odio porque lo mismo gastas tiempo y megas que se te olvida escribir bien una amenaza de muerte. Pero bueno, no solo nosotros tenemos que lidiar con comportamientos intolerantes. Tras los recientes acontecimientos entre Ucrania y Rusia, se han disparado, lo hemos visto aquí, la manipulación, las noticias falsas y para colmo de males la xenofobia, rusofobia y hasta el absurdo. La Universidad de Florida eliminó el nombre de una de sus salas de estudio denominada Karl Marx, como una especie de iniciativa en apoyo a Ucrania, aun cuando Marx, alemán por cierto, ni siquiera fue a Rusia alguna vez. Todo parece indicar que fue una cuestión de asociaciones. Mientras, The Spice Foundation, una organización estadounidense sin fines de lucro, decidió cambiar el nombre de su evento de recaudación de fondos, conocido históricamente como Yuri's Night, en homenaje al primer cosmonauta en llegar al espacio, Yuri Gagarin. Con la parcialidad con la que han manejado los sucesos los medios occidentales, no es para menos que ocurran este tipo de incidentes. Cuando no censuran, pues se montan películas como esta. Каждый экипаж выбирает сам себе костюмы, комбинезоны, ну и чтобы не были все одинаковые, каждый экипаж выбирает такой, чтобы не одинаковые были. У нас дошла очередь до нашего цвета. На самом деле там много материала скопилось желтого, и надо было его уже в дело пустить, поэтому пришлось нам желтые комбезы. Por hoy es todo, regresa el jueves. Aquí comentaremos otros asuntos que merezcan estar en la mira. Hasta la próxima. La manipulación y la tergiversación de hechos y discursos son parte del arsenal que suele desplegarse en la guerra mediática. Y aunque los doctos firmantes del pomposo manifiesto del que hablábamos al principio del programa lo traten de pasar por alto, hubo mucho de instigación por parte de los enemigos de la revolución con respecto al 11 de julio y mucha hiperbolización a partir de verdades a medias o mentiras escandalosas, incluso montajes. La campaña de satanización y persecución a los profesionales del derecho en Cuba forma parte de esa agresión sistemática contra nuestro país.
Por ello, la filial habanera de la Unión de Juristas de Cuba emitió una declaración en la que destaca la labor desempeñada por jueces y fiscales, que actuaron apegados al debido proceso y donde se condena la pretensión de subvertir la justicia que en nombre de Cuba se imparte, con amenazas, descrédito y violación de la privacidad. Sobre esto nos habla en exclusiva el presidente de esa filial provincial de la Unión de Juristas. Quedó patentizado que nuestros jueces y fiscales y también los abogados han actuado conforme a los principios del debido proceso, el respeto a todas las garantías de los acusados, el acceso a la justicia, la designación de sus abogados, atención a los familiares y posibilidad de presentar pruebas a su favor, entre otros derechos. Sin embargo, tratan de desmentir esa realidad, lo que demuestra que estamos en medio de un montaje mediático. En el marco de la Asamblea, juristas presentes alzaron sus voces para respaldar y apoyar la ardua labor profesional de nuestros jueces y fiscales, que desde el más estricto apego al principio de legalidad cumplen sus funciones constitucionales. También se rechazó categóricamente cualquier intento de manipulación y les puedo asegurar que los juristas cubanos, y en particular los de la capital, estaremos en la primera trinchera, estaremos apoyando y estaremos al lado de esos héroes, de esos jueces y fiscales que están cumpliendo con su deber estrictamente en nombre del pueblo de Cuba. No nos guía el odio ni la venganza, pero tampoco vamos a regalarle la impunidad a aquellos que pusieron en peligro la paz y la seguridad de nuestro pueblo. La actuación de nuestras instituciones no es perfecta, mucho menos en las condiciones extraordinarias que hemos tenido que vivir. Pero esa caricatura que intentan vendernos algunos medios independientes de un país sin ley ni garantía no puede convencer a nadie. Son muchos los que ni siquiera llegaron a juicio porque no se les pudo imputar delito alguno. Otros fueron exonerados durante el proceso judicial o apenas multados por su transgresión. Y brillan por su ausencia los desaparecidos y los torturados tan abundantes en las democracias modelo que debemos imitar. Y sí, por supuesto que pueden estar en desacuerdo con alguna sentencia. El debido proceso en Cuba los ampara con la posibilidad de apelar a instancias superiores. Pero algo nos queda muy claro cuando vemos a estas oscuras fuerzas atacar de manera semejante a nuestros profesionales del derecho. Somos muchos los que debemos defender la revolución como si nos fuera la vida en ello. Porque de acceder al poder, estos personajes fascistas de tan baja catadura moral, bueno, quizás la metáfora se haga literal. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Telegram, YouTube y Picta. Si hacen spam en comentarios van a durar muy poco, eso sí. Y recuerden que regresamos el jueves, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.